Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que están dando seguimiento, como todos los días, a nuestra transmisión a través de la red social Facebook. También a usted que sintoniza el canal 181 del sistema Sky. Les recordamos además que tenemos habilitado el número 76971235. Agréguenos a sus contactos de WhatsApp y déjenos ahí sus comentarios y preguntas sobre los temas que abordamos en el espacio de la entrevista. Esta mañana de lunes vamos a hablar sobre abusos sexuales y las medidas que se están tomando para combatirlos. A continuación les presentamos un panorama de este tema. En El Salvador, entre enero y octubre, se registraron, según organizaciones de mujeres y datos de la misma Policía Nacional Civil, 2.806 denuncias de abusos sexuales. De ese total, 1.542 fueron por violaciones contra menores y 1.160 delitos sexuales específicamente contra niñas entre 12 y 17 años. Entre los delitos registrados por las autoridades están estupro, violación y violación en menor incapaz. El 45.55% de las denuncias se hicieron en los departamentos de Santa Ana, San Salvador y La Libertad. San Vicente, Morazán y Cuscatlán son los departamentos que menos denuncias reportaron. El 55% de denuncias registradas son por abusos contra menor incapaz. Las denuncias por delitos sexuales ocurrieron a un ritmo de 11 por día. El departamento con mayor cantidad de denuncias fue La Unión, con 275. Según datos del Instituto de Medicina Legal, los delitos sexuales generalmente provienen de familiares y personas conocidas de las víctimas. El lugar donde ocurren este tipo de delitos puede ser una casa conocida de la persona agredida, casa donde reside, algún predio baldío y lugares diversos como cafetales, vía pública, hospedajes, hoteles, vehículos y otros. En 2015, las denuncias sexuales que recibió la policía alcanzaron las 1.728. La mayoría fueron violaciones en menor incapaz. En 2014 fueron 2.423, un promedio, según las autoridades, de 6 por día. El artículo 159 del Código Penal dice: el que tuviera acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de 15 años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de 14 a 20 años. El artículo 161 de ese mismo código dice que la agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiera en acceso carnal en menor de 15 años de edad o en otra persona aprovechándose de su enajenación mental será sancionado con prisión de 8 a 12 años. A pesar de esta legislación, los registros indican que entre 2006 y 2014, el Instituto de Medicina Legal efectuó peritajes en 10.546 niñas y adolescentes que fueron violadas. El Salvador tiene una de las tasas más altas de abusos sexuales en el continente. La semana anterior, El Salvador dio un paso importante en la lucha contra los agresores sexuales. La Asamblea Legislativa aprobó por 58 votos reformar el Código Penal para dar paso a la creación de un registro público de violadores. La reforma propone la permanencia de los acusados en el registro público mientras cumplen la sentencia y posterior al cumplimiento de ella por 4 años, en un instrumento que tendrá la Dirección General de Centros Penales y que contará con fotografías recientes del imputado, lugar de residencia y trabajo reportado, así como la calificación del delito o delitos por los que haya sido condenado, pena impuesta y todo lo relacionado a su rehabilitación. Al registro de violadores tendrán acceso la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, los tribunales competentes, el Consejo Criminológico Nacional y el Departamento de Prueba y Libertad Asistida, además de cualquier ciudadano. En la solvencia de antecedentes penales deberá figurar si la persona forma parte de este registro. Este lunes vamos a conocer los alcances de esta decisión tomada por la Asamblea Legislativa e impulsada por la diputada por el Partido Arena, Patricia Valdivieso. Además, conoceremos a fondo la situación de los casos de abuso sexual en El Salvador. Comenzamos la entrevista de Hechos AM correspondiente a este lunes. Bueno, y vamos a saludar a nuestros invitados. Primero a la diputada Patricia Valdivieso por el Partido Arena. Patricia, bienvenida una vez más a Canal 12. Hola Manuel, buenos días a todo el pueblo salvadoreño. Es un gusto siempre estar contigo y compartir el set aquí con Julio y con Angélica. Bueno, y como decía Patricia, saludamos también al diputado por el Partido Arena, Julio Fabián. Julio, bienvenido a Canal 12. Gracias Manuel, un placer enorme poder estar compartiendo esta mañana con todo el pueblo salvadoreño estas iniciativas de ley que, dicho sea de paso, felicito a la diputada Valdivieso por ese gran legado que le vamos a dejar a este país. Bueno, saludamos también a la abogada Angélica Rivas, ella es miembro de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Bienvenida a Canal 12. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Manuel, un gusto compartir con ustedes. Yo creo que antes de que comencemos a hablar del registro, hablemos del problema. ¿Qué tan graves son los abusos sexuales en El Salvador? Patricia, usted que ha conocido directamente de esta situación. Sí, Manuel, pues los abusos sexuales en El Salvador lo denunciado es 1 cada 4 horas, una persona está siendo violada en El Salvador y cada 8 horas un niño es violado en El Salvador. Y estas son las cifras denunciadas, o sea que la cifra gris es la cifra más grande de entre todos los delitos.
es un tipo grave de delito y deja muchas secuelas. Así es que nosotros estamos haciendo lo posible desde la Asamblea Legislativa para dar nuevas herramientas para poder prevenir este tipo de violaciones. Así es que yo estoy muy contenta, lamentando solamente que no estará en línea, pero sí muy contenta que hemos logrado esto. Angélica, ¿cómo ven ustedes la situación desde las organizaciones de mujeres? Bueno, es una problemática, Manuel, para nosotras muy sentida, muy complicada. La violencia contra las mujeres en general, la violencia sexual que sufren las mujeres principalmente. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que decir en el tema, que somos las mujeres las que sufrimos violencia en casi todo, en nuestro ciclo vital, en todo nuestro ciclo vital. La violencia sexual suele darse menos en hombres y cuando se da en hombres suelen ser niños. Entonces las cifras son alarmantes, además hay un subregistro porque aquí hablamos de las cifras oficiales de las personas que deciden denunciar, pero eso en general digamos no es una práctica común, es decir, hay un subregistro, consideramos que hay más de los casos que se denuncian, porque no es lo mismo para una persona ir a poner una denuncia porque le robaron el celular, porque le robaron el carro, a ir a decir me violaron, ¿verdad? Es decir, yo creo que el país ha hecho muchos avances como Estado en materia de atención a víctimas, digamos, venimos de una historia de mucha revictimización a las personas que ponían denuncias por violencia sexual en todo el sistema. Ahora contamos con protocolos de actuación en materia de atención a víctimas de violencia, contamos con mecanismos ya establecidos, estandarizados, que todavía hay un reto, digamos, importante para implementarlos, pero que eso ha hecho, no es que ahora hayan más violencia sexual que antes, el incremento que tú mencionabas en la nota, sino que lo que hay es mejores servicios de atención, con lo cual las víctimas se sienten más allegadas, digamos, a poder poner una denuncia porque el sistema le brinda ciertas cosas, sigue siendo un sistema revictimizador, pero digamos con algún tipo de garantías. Entonces, para nosotras es preocupante y bueno, yo realmente aplaudo la iniciativa de la diputada Valdivieso, que ha sido acompañada por otros diputados y diputadas, porque considero que contribuye también al tema de la prevención de la violencia. No, definitivamente son una serie de situaciones importantes que se están ventilando en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ven ustedes el papel que están jugando como legisladores para combatir una situación que es tan real y que es tan, digamos, grave en El Salvador, los abusos sexuales, Julio? Mira, en primer lugar decirte de que esas cifras que se dan obviamente no son tan reales, porque en la práctica ya existen mucho más. Lo que sucede es que por cuestiones culturales, por cuestiones educativas, las personas no tienen esa voluntad de poder ir a denunciar. Pero si uno penetra un poco más en relación al tema, te vas dando cuenta que eso es alarmante, es sorprendente la cantidad de personas que son violadas. Y en este caso nosotros hemos tocado única y exclusivamente la parte propiamente de los niños, niñas y personas con discapacidad. Pero cuando uno penetra más en el tema, se va dando cuenta que existe, la estadística es mucho más alarmante. En ese sentido nosotros tenemos un compromiso, sobre todo para salvaguardarle la integridad, la moralidad a aquellas personas que de alguna manera son altamente vulnerables y que no tienen la oportunidad de poderse defender. Por ahí iniciamos nosotros con Patti para dar iniciativa a estas reformas al Código Penal, para que posteriormente, obviamente, tenemos mucho más que hacer nosotros. Nosotros tenemos problemas en este país con la trata de personas. Aquí de nadie se puede ocultar que existe un problema en cuanto a la vulnerabilidad del tráfico de órganos. De aquí existen otro tipo de situaciones que también tenemos que ver qué podemos hacer nosotros para salvaguardar a esos niños, porque hay mucho tráfico de órganos que son producto de estos niños que a veces el crimen organizado se ha penetrado de manera directa. En ese sentido creo que nosotros tenemos mucho compromiso con la población salvadoreña de trabajar. Este es un primer paso, pero creo que nosotros vamos a un segundo paso. Patti ha presentado una iniciativa muy valiosa como es la parte propiamente de la castración química, que sabemos que tiene que de alguna manera poder sentar en la población un sentimiento de que no podés estar tú violentando o porque tú querés hacer algo que se te parece, mire, yo voy a violar. Aquí hay violadores en serie
y que al final van a pagar solo por un delito y a los 4, 6 o 8 años salen y continúan siempre en lo mismo. Esa es otra de las preguntas que surge, Patricia. ¿Qué tanto se ha avanzado en la investigación de este tipo de delitos? Pues la investigación es difícil, porque como bien dijo aquí el presidente de la comisión, que me ha apoyado mucho y tengo que agradecerle porque ha sido muy valiente a la par mía para poder defender estos temas. La violación sexual es muy difícil de saber cuál en realidad es lo grande que tenemos en este problema en El Salvador. La cifra gris, como te repito, es la no denunciada, es de los delitos, es la mayor. ¿Por qué? Porque la víctima siente pena, siente temor. Muchos menores cuando son violados, su violador los amenaza para que no digan. Entonces no es tan fácil. Ahora bien, con las nuevas propuestas creo que vamos a prevenir a los salvadoreños de bien para que podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos. La castración química, como mencionó Julio, esta propuesta viene a bajar los niveles de testosterona de los violadores y baja la agresividad. Así es que esto también es una medida preventiva, pero esta no ha sido aprobada aún. También te quiero decir que hemos trabajado nosotros por la defensa de las víctimas. Cuando nosotros decidimos hacer el registro público, queríamos que estuviera en línea y este fue un logro que no alcanzamos, no tuvimos el apoyo. ¿Por qué en línea? Porque lo que queremos es ayudar y proteger a las potenciales víctimas. Entonces quería decir que cualquiera desde nuestra casa podíamos ingresar o desde nuestro teléfono para ver quiénes están en ese registro. Lamentablemente pues no tuvimos el apoyo. Yo, como siempre digo, yo no hablo nunca no menciono los términos feminista o machista, pero en esta ocasión tengo que aceptar que el machismo de muchos, y no solo hombres, nos complicó y no pudimos ponerlo. Ya vamos a entrar de lleno a hablar del registro. Primero me gustaría que habláramos de las situaciones del problema y las consecuencias que tiene. Angélica, ustedes trabajan mucho con mujeres que se han enfrentado a este tipo de situaciones y cómo combatir ese sentimiento de culpa que a veces siente la víctima, porque a veces vivimos en una sociedad que acusa a la víctima de haber provocado el abuso. Sí, esa es. De entrada, mira, yo creo que el tema, hay una naturalización de la violencia. Y la violencia sexual no está exenta, digamos. Hay prácticas culturales, sociales, que llevan a naturalizar la violencia. Por ejemplo, en este país es muy común que tú veas adolescentes de 13, 14 años casadas, acompañadas con hombres de 50 años. Y eso lo ven como una práctica normal, digamos. Y eso es una práctica altamente violatoria, ¿no? Pero lo que sucede es que solemos, como sociedad, digamos, cargar la culpa, la responsabilidad de la violencia hacia la víctima cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, y eso me lo ha dicho a mí tanta gente, recuerdo una ocasión que un procurador general de la República me lo dijo en una capacitación: mira, ¿cómo no quieren que las mujeres las violen si mira cómo se visten? Este argumento que está como interiorizado en las personas, yo siempre le digo cuando alguien me dice eso, ¿y una niña de 1 año cómo conquista? ¿Cómo seduce? Porque a las niñas de 1 año también las violan. Es decir que no, la responsabilidad de la mujer que provoca la violencia, ¿vea? Es como, ¿para qué salen en la noche? ¿Para qué se van de fiesta? ¿Para qué andan en zonas oscuras o en zonas solas si no quieren que les pase nada? Como que la solución fuera ir a guardar a las personas a la casa para que no les pase nada. Entonces, ahí tenemos una dificultad, digamos, y muchas mujeres y muchas personas se viven la violencia como yo la provoqué, yo la hice, ¿vea? Porque está interiorizada esa naturalización social. Yo creo que este tipo de medidas, como el registro, por ejemplo, lo que busca también es mandar un mensaje, porque una cosa es la pena de prisión y esto también es un mensaje social de reproche a estas acciones de violencia sexual.
Entonces, eso manda un mensaje en el imaginario colectivo que no podemos permitir como sociedad actos de violencia sexual y que las personas que son las víctimas de esta violencia no son responsables ni la han provocado, son las víctimas a las que debemos proteger, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si no estas prácticas, por ejemplo, lo que te mencionaba, nuestro Código de Familia, por ejemplo, permite, y aquí voy a decir esto porque estoy con 2 diputados y este agrado de estar en esta sala me lo permite para proponer reformas, que el Código de Familia permite que una adolescente, que está prohibido que los adolescentes se casen, sí, pero una adolescente puede casarse si está embarazada. Por ejemplo, eso, ¿qué mensaje manda? ¿Cómo estamos no solo naturalizando, sino legitimando, legalizando actos de violencia? Porque una adolescente de 14, 15 años embarazada de un agresor de 30, 40, 50 años, eso no es una relación de pareja, eso no se llama enamorarse, eso tiene nombre, eso se llama violencia sexual. De hecho, se van a promover reformas, porque nosotros subimos acá a la gente que trabaja con la niñez y la adolescencia, y nos decían de que están en proceso de plantear una serie de reformas para que ese tipo de situaciones no ocurran, porque hay unas leyes que prohíben las relaciones entre adultos con menores, pero el Código de Familia pues las está avalando. Y nos decíamos que estamos a las puertas de un proceso de cambio también. Sí, eso esperamos que suceda, porque si no es que lo que pasa es que legalmente se legitima la violencia, entonces no logramos mandar estos cambios sociales, a este imaginario social de que no debemos tolerar la violencia en ningún tipo, y la violencia sexual menos, ¿verdad? Patricia, hablemos ahora del registro. Usted, bueno, lo venía promoviendo desde hace ya mucho tiempo, tiene bastante con este tema. Por fin se logró la aprobación la semana anterior, 58 votos de 84, pero aún así la votación para un tema tan importante no fue no fue unánime, no fueron los 84 diputados. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Por qué no hubo un apoyo, digamos, determinante de la Asamblea Legislativa a una acción como la que se estaba promoviendo? Pues mira, Manuel, habían muchos de los colegas pues que no estaban presentes en el país, fuera de misiones oficiales. También habría que pues preguntarle a cada uno de los que no votaron, ¿por qué no votaron? Es lamentable, pero yo estoy contenta que por lo menos lo logramos, porque se veía que era cuesta arriba y por un momento estaba yo súper frustrada. Yo decía, no puede ser que en El Salvador no estén apoyando todos algo tan importante como esto. Y te quiero recordar un caso que yo publiqué de un menor, de un bebé que tenía menos de 9 meses, Carlitos, que fue violado y sodomizado por su propio padre y murió en el hospital, no pudo sobrevivir. Así es que tenemos que hacer todo lo posible por poder prevenir este tipo de cosas. Y también quería mencionar que a los padres de familia, a todos los salvadoreños, pedirles que olvidemos esto y ya no pensemos que es un tabú, que no haya tabú en este tipo en este tema, y que los hijos y los menores tengan la confianza de hablar con sus padres y pedir ayuda para poder denunciar, porque muchas veces también es por pena o es por miedo a decirle a los papás, y yo le pido a los papás y que les crean a sus hijos, porque cuando un niño le dice a uno que algo de esto le está pasando, es cierto, es cierto. Julio, ¿cómo se pretende operativizar esta medida que va a estar en manos de la Dirección General de Centros Penales? Hay una serie de situaciones que no se dieron, pero ¿cuáles son los alcances de una medida de este tipo? Bueno, mire, en primer lugar, como bien se menciona, es una parte propiamente de un registro que en este caso la Dirección de Centros Penales tiene la obligación de poder llevar este registro, de poderlo mantener activado, de poderlo tener de manera permanente, a efecto de que toda la población pueda darse cuenta. La diferencia de este caso es que también nosotros, al reformar estos 3 artículos al Código Penal, es que le estamos obligando a centros penales, a la Dirección de Centros Penales, que tiene que tener activado el sistema y que al mismo tiempo tiene que darle seguimiento al tratamiento psicológico y psiquiátrico a estas personas. Porque no va a poder una persona que ha sido sentenciada y que ha cumplido la pena, pero si no ha pasado por ese proceso de readaptación que se le está mandatando en la reforma al artículo 46 del Código Penal, si él no ha cumplido, también no va a poder salir
en libertad. Entonces creemos nosotros que con esto le estamos mandatando y obligando a la Dirección de Centros Penales a que también cumpla con esta obligación que va a obtener. De igual manera, el haber reformado los otros artículos, en el artículo 59 de la pérdida parental, nosotros no podemos seguir, Manuel, sosteniendo de que un padre que ha violado a su menor hijo, a su hijo, imagínate, él va a la cárcel, le lo sentencian para 8 años, imagínate, viola a alguien de 4 años, va a la cárcel, le sentencian para 8 años. Cuando él venga a salir, el niño va a tener 12 o 13 años. En automático, así como está, por decirlo así, lo que dice nuestro Código Penal, él vuelve a ser el responsable de este niño, si tú lo querés llamar así, ¿va? ¿Cómo es posible que un niño va a tener ese trauma psicológico, que su padre lo violó y que posteriormente él va a ser el que va a tener la tutela de su menor? Entonces nosotros nos fuimos un poco más allá a lo que dice el Código de Familia, que es la pérdida, y que sea, en este caso, la reforma va encaminada, que en la sentencia que dé el juez de lo penal, le remite el proceso al juez de familia, para que el juez de familia en un término de 24 horas también pueda emitir la sentencia de la pérdida parental de este menor, porque no es justo, no es posible que se dé este tipo de situaciones y que tú fácilmente puedas venir a recuperar la pérdida que inicialmente has tenido. Ya vamos a regresar con más de la entrevista de esta mañana. Vamos a hablar precisamente cómo usted como ciudadano va a poder accesar a este registro de violadores que se va a crear a partir de esta decisión tomada por la Asamblea Legislativa. Con eso volvemos. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Esta mañana en el espacio de la entrevista estamos hablando sobre el registro de violadores que va a ser creado a partir de una decisión tomada por 58 diputados en la sesión plenaria de la semana anterior. Esa sesión plenaria pues derivó en la creación de esta herramienta que va a ser puesta en operación por la Dirección General de Centros Penales. Patricia, en un principio se manejaba de que el registro iba a estar en línea y que todos íbamos a poder accesar a esa información, pero ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Bueno, como tú dices, originalmente mi propuesta era que estuviera en línea, accesible a todos desde nuestra casa. Lamentablemente no se tuvo el apoyo, entonces decidieron pues que iba a ser solo por medio de las delegaciones de centros penales. Así es que cuando un salvadoreño quiera tener acceso a este registro, tendrá que acercarse a las oficinas de Dirección de Centros Penales y ahí solicitarlo. Cualquier persona sin ningún requisito, solo tiene que llegar y decir yo quiero tener acceso a este. Y te quiero mencionar también que originalmente mi propuesta hablaba de que en este registro permanecieran primero sin límite, pero sabemos que en El Salvador constitucionalmente no se puede, así es que yo dije un tiempo equivalente a la pena principal, o sea que si cumplía 10 años de cárcel, estuviera 10 años más en este registro. Tampoco tuve el apoyo, así es que bajamos a 8 y después terminamos en 4, pero bueno, es un avance. Así es que... Pero ¿cuáles son los argumentos, Patricia, que se pusieron para que no estuviera en el registro en línea y para que el tiempo también se limitara a 4 años de que esto estuviera vigente, esta información de los violadores? Pues básicamente que no, que esto era por los derechos humanos del violador. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando de los derechos humanos de una persona que viola a los niños? Cuando los derechos humanos de todas sus víctimas han sido violados y podrán ser violados nuevamente si sigue como está la ley y no tomamos medidas nuevas para combatir esto. Si seguimos dando de la misma medicina para combatir la misma enfermedad, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Así es que creo que por eso esto es importante, lo hemos logrado contra viento y marea, pero lo logramos, es un inicio. Pronto podemos introducir una reforma a esto y vamos a lograr que sea publicado en línea, como tuvo que ser originalmente. ¿Pero se está escuchando en la Asamblea Legislativa los derechos de las víctimas en este caso? Pues yo creo que en este momento empiezan a escucharlas y sea como sea, aunque sea poco lo que hemos, pero es un gran paso, la verdad. Ya se está hablando del tema, antes no se hablaba del tema, por eso pasamos tantos años sin tener nuevas medidas para este tipo de violencia. Creo que también es importante mencionar que aparte de que estén en el registro y aparte de que pierden la paternidad, la autoridad parental, que es importantísimo, también logramos una reforma que es
la inhabilitación de estas personas para que puedan trabajar en contacto directo o indirecto con niños. Esto quiere decir que cuando esta persona sale de la cárcel, en su solvencia de antecedentes penales va a estar marginada y va a decir que él pertenece a este registro. Para que no pueda trabajar, tú sabes que ellos buscan estar cerca de sus víctimas y a veces buscan en colegios o lugares donde los tengan cerca, y con esto ya no lo van a poder hacer. Así es que ese es otro avance que hemos logrado para poder prevenir este tipo de delitos. Angélica, hablemos sobre los casos de violación, porque a veces mucha gente piensa que puede ser cometido por extraños, y lo triste que al analizar las estadísticas y al conocer caso por caso, los violadores y los abusadores son parte del grupo familiar, son personas que tienen acceso directo a los niños porque son maestros, son gente que en algún momento tuvieron vínculo con alguna vivienda donde residía la víctima, en este caso de abuso sexual. Hablemos de eso, porque en El Salvador pocas veces se menciona, porque nos vamos solo por las cifras frías. El 80% de los casos, Manuel, son casos de donde el agresor es persona conocida, familiar, cercano a la víctima. Dícese papá, padrinos, tíos, padrastros, maestros. Es decir, pensamos que la violencia está en las calles, cuando la violencia sexual está primordialmente adentro de la casa de la víctima, el esposo, el compañero de vida, es decir, gente cercana al contorno de la víctima. Yo me quiero referir justo en este tema que tú me preguntas, a esto último que decía la diputada, de la inhabilitación para el ejercicio de funciones que tengan que ver con niños o niñas. A mí me parece es un avance extraordinario, y te digo porque aquí ha habido una sentencia muy sonada del capitán de la selección de fútbol hace unos años, que fue acusado y condenado por el delito de estupro, que es un delito que es relativo a la libertad sexual. Y, por ejemplo, él, al ser condenado, el juez le sustituye la pena de cárcel por pena de servicio a la comunidad, y cuando hace eso lo manda a dar charlas a jóvenes. Entonces, imagínate tú la incongruencia, o sea, eso es incoherente totalmente. Este juez no valoró esto que la diputada estaba justo poniendo en este momento en la mesa. Cómo a un agresor sexual de adolescentes que ha sido condenado por un delito así, la pena es ir a donde está justamente a la gente a que le gusta agredir. Entonces, a mí me parece que este tipo de medidas, como decía al inicio, llevan encaminados acciones de prevención de violencia, porque aquí hemos hecho mucho como país para la atención de casos, lo cual es muy bueno, pero tenemos mucho que hacer para prevenir estos hechos. Entonces aquí estamos previniendo reincidencia, ¿verdad? Y estamos además poniendo el punto en común. Cuando decimos la pérdida de autoridad parental de la persona condenada por un delito de violación sexual, estamos diciendo lo más cercano a la víctima, el padre es el violador, ¿verdad? Es decir, y eso es real, o sea, y cuando colocamos ese punto sobre la mesa y la Asamblea Legislativa responsablemente lo asume, nos parece a nosotras como organizaciones de mujeres que estamos en el buen camino. ¿Y qué tanto casos se dan de que el abusador sea el esposo? No, eso es muy común. Lo que sucede es que hay muy pocas denuncias, digamos, porque es muy, digamos, naturalizamos la violencia contra las mujeres, y a las mujeres se nos enseñan desde pequeñas de que estamos al servicio de los hombres. Eso es digamos, cómo se nos educa a las mujeres. Entonces una esposa cree que ella debe tener relaciones sexocoitales con su esposo siempre que él quiera, aunque ella no quiera. Es como su deber de esposa. Entonces, sobre la base de esa creencia, es su obligación como esposa, sobre la base de esa creencia, escondemos cantidad de abusos sexuales tremendo, ¿verdad? Entonces, claro, aquí yo creo que todavía no hemos avanzado, porque necesitamos hacer reformas a nivel educativo, ¿verdad? Y a nivel legal también, para entender que la situación de la violencia contra la mujer en el ámbito de pareja es tan común, tristemente, como lo es a los niños y a las niñas también. Lo que sucede es que nos parece más aberrante como sociedad cuando es un niño o una niña, por obvias razones, ¿verdad?, la víctima, que cuando es la esposa. Ahí empezamos a matizar, ¿verdad? Ahí empezamos a decir, no, lo que pasa es que quizás está inventando, como dijo la diputada. Una persona que sufre violencia sexual, cuando se decide denunciar, definitivamente está diciendo la verdad. No hay lugar a dudas, porque es un delito que pasa por el cuerpo de las personas, en el ámbito privado de las personas, aunque éstas sean adultas, ¿verdad?, que es muy difícil dar una denuncia. Imagínate lo que yo te decía, hemos avanzado muchísimo en el tema de la atención,
porque antes en los hospitales, aquí hay protocolos para cómo atender a una víctima de violencia. Entonces, una de las cosas primero es que la víctima necesita atención en salud. Antes del peritaje de medicina legal necesita atención en salud. Cuando llegaba a los hospitales, a las unidades de salud, las ponen en la cola que tienen a todo el mundo esperando para diversas consultas y el personal de salud, ¿dónde está la señora, la violada? Imagínate el estigma y cómo esta mujer después va a quedar invitada a decirle, mire, a mí me pasó esto, denuncia porque el sistema funciona. Yo creo que el otro tema también es el tema de la impunidad. ¿Cuántos de los casos que tenemos registrados, como digo, que es un subregistro, porque para las organizaciones, y eso lo tenemos comprobado, las personas que ponen denuncias es un número bastante inferior en comparación al total de las violencias sexuales que vivimos en el país. Pero de estas que se atreven y ponen denuncias, habrá que preguntarle a la Fiscalía General de la República y a la Corte Suprema de Justicia cuántos de estos casos terminan en una sentencia condenatoria para que este señor, que es el agresor, termine en el registro del que estamos hablando. ¿Cuántos de estos o cuántos no logran una condena por diversas circunstancias que tienen que ver con los vacíos del sistema? Entonces yo ahí también, ese es otro tema que debemos de discutir cuando hablamos de violencia sexual, porque al final los que van a aparecer en el registro son los que tengan una condena firme. Pero ¿qué pasa con los casos en los cuales no logramos una condena? Definitivamente creo que es un tema del que se debe hablar mucho. Julio, ¿para cuándo esperan ustedes que este registro comience a operar? Bueno, nosotros esperaríamos que este decreto, estas reformas sean sancionadas lo más pronto posible y puedan entrar en vigencia el próximo año, ¿verdad? Yo creería que esto de inmediato entra en vigencia y que la Dirección de Centros Penales pueda tomar cartas en el asunto, porque prácticamente ellos van a ser la parte ejecutora, los quienes van a tener la mayor responsabilidad de poder llevar a cabo este registro, porque el fondo más que todo también es el registro que nosotros queremos darle a conocer a la población que ya no podemos seguir permitiendo este tipo de delitos. Yo lamento y quiero aclarar, con Patti lo discutimos, el hecho de que no fue unánime la votación. Lo lamento enormemente porque era algo que nos debe de comprometer a todos los 84 diputados. Obviamente, pues en ese momento habían dos comisiones que las habían convocado a una reunión, pero no eran el resto de diputados que estaban en dicha comisión. Por lo tanto, yo creería, volviendo al tema, en relación a la operatividad que debe tener, esperemos que la Dirección de Centros Penales pueda acomodar incluso al personal, debería de hacerlo porque ya es por mandato de ley que tiene que hacerlo, aunque en la Constitución, el artículo 27 de la Constitución reza que los centros penales son centros de readaptación y que por mandato constitucional ya está, pero que en realidad los centros penales nunca, es de decirlo, pues no han jugado el rol que se debe hacer, que es la reinserción de la sociedad. Difícilmente con un violador se puede hacer, porque el problema va más allá. No es lo mismo que tú estés pagando una sentencia por homicidio a por violación, porque el violador es algo que tenés en tu mente, es un problema psiquiátrico que tenés, mental, como se le quiera llamar, y que tenés que tratarlo de otra forma, no solo de decir que le vas a dar charlas de reinserción social, porque el problema de un violador incluso va un poco más allá, y es ahí donde cabe la posibilidad de poder llegar a la otra parte, que es la castración química, porque bien lo mencionaba la diputada, a una persona tenés que bajarle el sistema, el sistema hormonal para que él no esté pensando en que va a salir y va a comenzar a violar otra vez. Entonces creo yo de que en ese sentido las propuestas que se han hecho todas van compaginadas para que nosotros podamos a un corto plazo comenzar a tener estos resultados. Es increíble, Manuel, pero increíble la cantidad de niños, niñas, personas con discapacidad que son violentadas. Lo que sucede es que aquí te denuncia probablemente el 20 o el 30%, pero el resto no está denunciando. Cuando tú vas a los tribunales, cuando te vas a dar cuenta que existe una gran cantidad de denuncias y que a veces tenemos, y yo creería que así como sensibilizamos a los aplicadores de justicia cuando se entró en vigencia la ley para una vida libre de violencia,
que muchos aplicadores de justicia, lo digo con el debido respeto, no le querían dar ese seguimiento y esa aplicabilidad. Creo que también este es un tema de sensibilidad de los aplicadores de justicia, también en ponerle suma atención, como bien lo dijo Angélica, ¿cómo es posible que a una persona que violó le da medidas sustitutivas, dentro de las medidas sustitutivas lo envía a que le dé capacitación a jóvenes, cuando lo que está haciendo entonces es ponerlo ante los mismos jóvenes, ante quien él ha cometido el delito, a que esté compartiendo con ellos? Entonces yo creo que también tenemos que valorar la parte propiamente de la sensibilidad y la aplicabilidad de esta reforma a los aplicadores de justicia para que podamos nosotros tener un mejor resultado. Patricia, ¿qué va a pasar cuando los violadores sean menores? ¿Van a entrar al registro? ¿Se van a dejar fuera? Pues lamentablemente, pues por la ley penal juvenil en este momento, pues irían, me imagino, al lugar para menores. Pero yo te quiero mencionar, porque sí hay muchos casos que menores violan menores, yo te quiero mencionar, estábamos hablando de las pruebas y de las condenas de este tipo de delitos. Y te quiero mencionar una propuesta que también hice, que es la ley de ADN, que esta va a venir a fortalecer para poder facilitar a que haya una condena, porque no es difícil poder comprobar una violación o poder comprobar quién fue, pero hay que darle las herramientas a las autoridades para que puedan hacerlo. Y la ley de ADN, conocida popularmente así, va a venir a ayudar y a apoyar en este tema, aunque es para todo tipo de delito. Espero que empecemos pronto el estudio y va a venir a fortalecer y vamos a tener más condenas, porque sabemos que todos los delitos en El Salvador, solo el 5% son judicializados. Entonces es una lástima que no podamos tener a los verdaderos agresores o asesinos o violadores en la cárcel, que es donde tienen que estar. También quiero felicitar al Canal 12 porque ha sido uno de los medios más comprometidos con el tema del abuso por medio de sus publicaciones y que están en constante mención en el canal. Yo los quiero felicitar de verdad a ustedes por ese trabajo. Bueno, gracias. Definitivamente creemos que este es un tema importante. Como sociedad tenemos que avanzar y ayudar sobre todo a las víctimas, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de víctimas de agresión sexual, niños. Muchos son niños que todavía no despiertan ni siquiera la malicia, son bebés, casos como el que tú mencionabas de Carlitos, Patricia. Correcto. Donde el abusador, pues aprovechando de que la víctima no se puede defender y no puede decir, pues le causó incluso hasta la muerte. Así es, y también hay otros casos, Manuel, como el de una niña de 1 año que fue violada en reiteradas ocasiones por su padre. Su madre había muerto. Cuando la encontraron familiares y comprobaron pues que él era el agresor, no la violaba, la agredía. Pero esta niña fue creciendo y a medida que fue creciendo fue mostrando una actitud violenta contra el hermanito de la familia que la adoptó. Y llegó a intentar suicidio muchas veces. Hoy ya es una mujer adulta, pero ella cuenta todas las cicatrices que siguen vivas aún después de tratamiento psiquiátrico. Por eso es tan importante buscar medidas para bajar este delito, no solo meterlos a la cárcel y que salgan, porque van a seguir violando. Y en ese tema quiero mencionarte que la castración química entra a jugar un papel importante. Ha sido comprobado que baja la testosterona y ellos dejan de violar. O sea, tiene que ser cierto tipo de violador. Y te pongo el ejemplo, como este violador en serie, que en este momento anda huyendo, que estaba en fase de confianza, y Lázaro Vázquez del Cid, y en el tiempo que él salía a trabajar del penal, violó a 14 mujeres. Y estas son las que denunciaron a este tipo. Entonces, pero Patricia, yo tengo una pregunta. ¿El Salvador sigue siendo un estado proteccionista contra agresores sexuales? Correcto. O sea, ¿sigue dándoles más protección que a las mismas víctimas? Yo creo que estos delitos han sido invisibilizados. La gente prefiere no hablar de esto. No hablemos de esto porque según ellos así no va a existir. No, el problema está y es grave. Así es que yo siento que es algo cultural y, como vuelvo a decir, machista, aunque sí hay violaciones sexuales contra hombres. En los primeros 6 meses de este año hay más de 20 denuncias de hombres por violación sexual. Lo que pasa es que denuncian menos, por supuesto, ¿verdad?
Tuvimos un caso que fue el de un vigilante de CIFCO hace como 2 años que sí denunció que fue violado a punta de pistola por su compañero. Así es que creo que este tema es simplemente esos temas que no se quiere hablar para que no se sepa y desgraciadamente ha sido por mucho tiempo, pero ahora estamos empezando. Ya logramos también en la Asamblea aprobar la no prescripción de los delitos sexuales cuando es contra menores, que fue otro gran logro que hemos tenido por aquel caso que se supo de un cura que violó durante la niñez a una niña y ya cuando fue mujer pues lo denunció. Así es que yo creo que estamos dando pasos importantes y van a haber cambios. Angélica, hay situaciones que creo yo que también tenemos que poner sobre la mesa. El Hospital Nacional de la Mujer lleva un registro, dice, de 56 mujeres en lo que va del año que fueron abusadas y no precisamente por el entorno en el que ellas se desenvolvían, sino porque fueron secuestradas de paradas de buses, fueron interceptadas en la calle y que fueron abusadas porque fueron llevadas por personas desconocidas a lugares donde la abusaron sexualmente de ellas. ¿Qué tanto existe este tipo de situaciones ahí y qué tanto se investiga este tipo de hechos? Porque a veces pensamos, lo violaron por el entorno en el que esta persona vivía, lo violaron porque, lo decíamos en un principio, por cómo se vestía, por la actitud que tenía, pero a veces cualquier persona puede ser víctima al ser interceptada en la calle. Hay un estigma, eso es importante decirlo, ¿verdad? Este tipo de casos como los que tú mencionas, donde están los grupos delictivos involucrados, personas secuestradas en las paradas de buses, que es lamentablemente muy común y en los últimos años más. Ahí lo que sucede es que hay una baja investigación a nuestro juicio, lo hemos denunciado públicamente, porque se dice es que la muchacha estaba implicada, estaba involucrada con las pandillas, entonces por eso. O sea, toda persona que ha sido víctima de grupos de pandillas o maras es porque tiene una relación con la pandilla, entonces no es importante, no lo investiguemos. Entonces digamos que eso es fundamentalmente quitarnos esa creencia, es una víctima, merece igual investigación que cualquier otra y el país debería de mejorar. Yo creo que las propuestas que ha mencionado la diputada Valdivieso de la ley de ADN, que vienen a mejorar el sistema probatorio salvadoreño, porque ¿qué pasa? Cuando es una niña, un niño, un adolescente o incluso una mujer adulta la que es la víctima de violación, cuando esta persona es amenazada, porque la persona va y pone la denuncia, a los 2 meses, cuando ya llega a la otra audiencia, ya no comparece. Ya no comparecen, ya no llega a la fiscalía, ya no comparece porque seguramente fue amenazada ella o que le iban a causar daño a su familia si seguía con el proceso. Sobre todo si el agresor está vinculado a grupos de estructuras criminales. ¿Qué pasa? Entonces el caso se le cae a la fiscalía, ahí no hay una condena. Entonces, esas son las cosas que tenemos que contrarrestar como país, ¿verdad? Vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero al regresar vamos a ver qué papel juega en este tema de prevención de las agresiones sexuales la educación sexual. Con eso volvemos. Gracias por continuar con Canal 12. Estamos llegando ya a la recta final del espacio de la entrevista correspondiente esta mañana. Estamos hablando sobre el registro de violadores que se va a crear a partir de una decisión tomada en la sesión plenaria de la semana anterior en la Asamblea Legislativa. Estamos hablando sobre cuáles son los alcances de este registro, quiénes son las personas que van a estar en ese registro y cómo usted puede accesar a esa información. Pero hay otros aspectos también que nos parecen importantes. La educación en sexualidad. ¿Se puede trabajar desde la Asamblea Legislativa, Julio, en temas como este para que haya más información disponible para la población salvadoreña en cuanto a temas de sexualidad? Bueno, de hecho, creo que el Ministerio de Educación, dentro de su plan permanente que tiene, lo encamina, lo está dando a conocer. Pero obviamente creo yo de que se habría que mejorarlo, poder explicarle a la población sin confundir también y permitir a que este tipo de información vayamos a pasar a otra etapa como es la de decir, bueno, mire, entonces yo ya tengo conocimiento de qué es lo que es este proceso, voy a hacer como cultivar a futuras generaciones a que puedan hacer su actividad a una temprana edad, por decirlo así. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros tener ese sumo cuidado de poderle explicar a los niños, niñas, a los jóvenes y también la responsabilidad que puede obtener el día de mañana si usted inicia a una temprana edad a tener una relación sexual. Entonces yo creo que al combinar esos aspectos pudiese tener un mejor resultado porque
en algún momento las personas que van a manejar esos temas de poder educar a estos niños, a la población, tienen que ser personas que tengan esa enorme capacidad y compromiso social de poder hacer las cosas objetivamente, no pensando en que eso va a ser un primer paso para dar oportunidad a que las cosas puedan desbordarse en una oportunidad que va a decir, bueno, mire, yo ya conozco el proceso de poder llegar a tener una relación, eso me permite poder a una temprana edad iniciar a tener una relación. Creo yo de que por ahí pero Julio, eso es una realidad, o sea, los salvadoreños tienen un despertar sexual hoy más temprano que antes. Correcto. O sea, de verdad, o sea, porque yo creo que esa es una situación que también no podemos ocultar, ¿no? El despertar sexual hoy ocurre a más temprana edad. Sí. Patricia. Sí, yo, Manuel, te quiero decir que creo que como padres de familia somos los primeros obligados y que somos los responsables en educar a nuestros hijos y advertirles que existen este tipo de personas, que su cuerpo nadie lo puede tocar, que no les pueden causar este tipo de daños y decírselos. Si te llegan a hacer algo, me decís, no tengas miedo, no va a pasar nada, me decís. Y decírselo porque él va a sentir la seguridad después de que cualquier cosa pasa, puede que no pase, que llegue y le diga a uno como mamá o a su papá. Lo que tenemos que hacer es darles la confianza a los niños para que ellos puedan explicarnos y decirnos qué es lo que está pasando. Porque para ellos, que son amenazados a veces, hay que decirles, si te dice que no me digas, decirle que no me vas a decir, pero me decís. O sea, cualquier tipo de cosa que alguien más le diga, que no le diga a su papá, es porque es mala. Entonces, todas esas cosas, creo que como madres de familia y padres de familia, somos los responsables y estamos en la obligación de prevenir y educar a nuestros hijos en estos temas. Y eso creo que va a ayudar mucho más porque vamos a crecer como niños. Los niños van a ir creciendo sabiendo que pueden tener la confianza en decirles a sus papás cualquier cosa mala que les pase, porque ellos saben que es mala y tal vez no saben cómo externarla. Creo que poco a poco en El Salvador la gente tiene que ir diciendo y que sea gritado si quieren, pero que en una violación el culpable siempre es el violador, siempre es el violador. Así es que eso creo que es un mensaje que todos tenemos que tener claro. Angélica, ya para cerrar tal vez, ¿por qué existe tanta, digamos, renuencia a hablar de sexualidad en El Salvador todavía? Sí, es muy triste. Las organizaciones de mujeres lo hemos venido diciendo desde hace muchos años que necesitamos una ley integral de educación integral en sexualidad, completa, científica, donde podamos, según el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes, educar en sexualidad en las escuelas. Porque yo coincido en que el primer lugar donde nos educamos es en nuestra familia, pero ¿qué pasa si el agresor es mi papá o mi padrastro? O sea, ¿qué clase de educación sexual ahí puedo recibir? Yo creo que el Estado aquí tiene un compromiso. Lastimosamente, como sabemos, hay grupos conservadores en este país que se han opuesto históricamente al tema de educación integral en sexualidad. Nosotras lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Este país necesita avances sustanciales en eso. Cuando le enseñamos a los niños y a las niñas sobre sexualidad, estamos previniendo delitos sexuales porque los niños y las niñas conocen de esto y pueden decir qué es lo normal, una caricia que no lleva un morbo sino cariño, y donde hay ya expresiones de violencia y agresión hacia ellos porque lo conocen desde pequeños. Entonces, esa es una deuda que tenemos. Yo quiero decir algo muy puntual también dentro del marco de la desnaturalización de la violencia. Yo creo que hay que quitarnos la idea de la cabeza que los violadores son personas que tienen problemas psiquiátricos o psicológicos. No, los violadores son agresores sexuales, son personas que saben lo que están haciendo, no tienen un intervalo no lúcido de la razón, sino que por el contrario están con todas sus facultades mentales normales como cualquier persona, pero son agresores sexuales y por eso merecen una pena y una condena. O sea, yo creo que eso hay que decirlo claramente y que como país tenemos que avanzar muchísimo, y el tema de educación sexual integral debe dejar de ser un tabú hablar de sexualidad. Así como dijo la diputada, hablar de que existe la violencia sexual tiene que ser un tema de país, de agenda de país, porque existe, porque hay muchísimas víctimas y porque no lo hemos logrado parar, porque algo estamos haciendo mal como Estado. Así como también consideramos que debemos quitar ese tabú, también tenemos que quitar el tabú para hablar de sexualidad, porque esto va a ser sin duda un avance significativo para la prevención de los hechos de violencia.
Bueno, hay datos que son importantes que tenemos que mencionar. En 2015 hubo más de 80.000 embarazos, 25.000 fue en adolescentes. Eso nos indica que la necesidad de que se hable de sexualidad en El Salvador. Nosotros les queremos agradecer a nuestros invitados, primero a la diputada Patricia Valdivieso por el Partido Arena. Gracias por estar con nosotros, Patricia, esta mañana. Gracias, Manuel, siempre es un gusto estar contigo y felicitar a la selecta playera que nos trae una medalla de oro y felicitar también a los bomberos que el día de ayer fue el Día del Bombero. Así es que hoy lo están celebrando, así es que disfrute. También queremos agradecer a Angélica Rivas. Gracias, Angélica, por estar con nosotros esta mañana. Un placer, muchísimas gracias. Un saludo a toda la población salvadoreña y felicitaciones al canal por tocar estos temas tan importantes. Muy amable. Bueno, también agradecemos a Julio Fabián, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Gracias, Manuel. Una vez más agradecido contigo, el canal y todo, por la oportunidad que nos han dado de tocar estos temas tan sensibles y que son de suma importancia para el país. Así es que agradecido. Así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente este día lunes, pero nosotros también les queremos invitar a que continúen con Canal 12, ven a la segunda parte de Noticiero Hechos y además invitarlos a que se contagien de paz. Así es nuestro eslogan en esta temporada de fin de año.